Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Y en esta ocasión voy a hablar de un tema bastante controversial y que se suscitó a partir de la reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por medio de la cual se modifica la redacción del artículo tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México y donde se elimina como principio rector de dicha constitución el respeto a la propiedad privada para establecerse en su nueva redacción el respeto a la propiedad conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma tan controvertida, desde luego, nos causa una afectación directa a nuestra esfera jurídica, a todas aquellas personas que contamos con alguna propiedad dentro de la Ciudad de México. Esto en razón de que antes de la reforma en comento, pues se consagraba como derecho humano en la Ciudad de México el derecho a la protección de la propiedad privada. Sin embargo, con el decreto mediante el cual se reforma la redacción del artículo tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México, pues elimina como derecho humano dentro de la Ciudad de México la protección a la propiedad privada, ya que recordemos que en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Federal, la nación es la titular original o originaria del territorio y las aguas que conforman el territorio nacional. Y en dicho dispositivo se establece también la facultad del Estado de expropiar los bienes de la propiedad privada por causas de utilidad pública y mediante el pago de una indemnización. Luego entonces, a pesar de los argumentos que ha vertido el jefe de gobierno de la Ciudad de México, en el sentido de que no se causó ninguna afectación a los habitantes de la Ciudad de México y en específico a aquellos que son titulares de alguna propiedad en la Ciudad de México, sí se causó una afectación jurídica porque se eliminó del texto constitucional un derecho humano que estaba reconocido por una constitución local. Recordemos que los derechos humanos no solamente están plasmados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de la materia de los que México es parte, sino también en normas de carácter secundario y atendiendo al principio pro persona que está consagrado por el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando alguna autoridad tenga duda de qué norma es la que debe aplicar, es decir, si la Constitución Federal o una norma de menor rango, esta no tendrá la libertad de elegir cuál de las dos normas es la que prevalece, sino que necesariamente deberá acudir a aquella que le otorga al gobernado la protección más amplia. Luego entonces, de acuerdo a este principio que se le conoce precisamente como principio de prevalencia de la norma que tenía que prevalecer, aun cuando es de menor rango, es la Constitución Política de la Ciudad de México y no la Constitución eh, federal. En ese tenor, entonces, al haber una afectación directa e inmediata a la esfera jurídica de los gobernados, lo que procede entonces es promover el amparo indirecto contra una norma de carácter autoaplicativo. Recordemos que tratándose de normas generales que consideramos inconstitucionales,
Estas, para efectos didácticos y prácticos, se clasifican en dos: las normas autoaplicativas, es decir, aquellas que con su sola entrada en vigor me causan un perjuicio o una afectación a mi esfera jurídica, como es el caso que nos ocupa, y las normas de carácter heteroaplicativo de aplicación condicionada, que para que pueda eh, argumentarse una afectación a la esfera jurídica, necesariamente tiene que haber un primer acto de aplicación. Ahora, en cuanto a los plazos que tenemos para promover el amparo contra una norma que consideramos inconstitucional, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 17 y 18 de la ley de amparo, tratándose de normas generales autoaplicativas, tenemos el plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor de la norma que tildamos de inconstitucional. Y en el caso de las normas heteroaplicativas, contamos con el plazo genérico de 15 días posteriores a que tengamos conocimiento de la existencia del acto reclamado. Ahora bien, en el caso particular, como bien lo comentamos, nosotros tenemos la potestad de elegir si promovemos el amparo precisamente dentro del plazo de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la norma, o bien esperarnos al primer acto de aplicación, ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 61 de la ley de amparo, no se tendrá como acto consentido el que no hayas promovido el amparo indirecto contra una norma de carácter autoaplicativo, salvo que hubiera sido omiso en promover el amparo contra el primer acto de aplicación. Bien, ¿por qué les hablo de este tema tan controversial? Pues porque muchas personas me han estado contactando a través de mis redes sociales para preguntarme qué opino en relación al tema y si considero válida la argumentación que dio el jefe de gobierno de la Ciudad de México para sustentar la modificación al artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Y pues en ese sentido, entonces, trato de dar contestación a las diversas preguntas e inquietudes que me han estado manifestando. Y pues lamentablemente, como se los dije en su momento a mis alumnos, no quiero decirles, pero se los dije en su momento, creo que el pueblo de México se ha equivocado en forma drástica al otorgarle el poder absoluto a un solo partido. Paulatinamente nos están mostrando su verdadera cara y hacia dónde van. Están volviendo constitucional lo que antes era inconstitucional. Si logran someter al poder judicial, tanto federal como local, que Dios nos agarre confesados, porque esto parece que va en vías a una dictadura perfecta. Pero quiero evitar hablar del tema porque la verdad me irrita mucho, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Ojalá me equivoque, pero nuestro futuro más cercano se ve bastante, ¿qué les puedo decir?, desalentador. Sin más por el momento, me despido. Cuídense mucho. Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.